con ruidito mate para, para compartir la palabra de hoy. Saben que para nosotros, en nuestra liturgia, para los católicos, hoy es la fiesta de Cristo Rey. Entonces la palabra tiene que ver con eso, con el Cristo Rey, o con esta solemnidad, ¿no? Y después empezamos ya a prepararnos para la Navidad. Miren qué evangelio nos proponen para hoy, ¿no? Sigue Lucas 23 en adelante, pero es muy significativa la palabra para hablar de Cristo Rey. Dice el Evangelio de Lucas 23, del 35 en adelante. El pueblo permanecía ahí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados a su lado lo insultaba diciendo: ¿tú no eres el rey de los judíos? ¿Tú no eres el Mesías? Sálvate a vos mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciendo: ¿no tenés temor de Dios, vos que sufrís la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no hizo nada malo. Y decía Jesús: acordate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Y él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hasta acá la palabra. Saben que, bueno, hoy se nos propone celebrar la fiesta de Cristo Rey. Y si sos católico, hoy posiblemente veas alguna imagen o alguna procesión o a un Cristo lleno de joyas, de capas, de incienso. Van a sonar por el aire un montón de campanas proclamando himnos antiguos de victoria real al Cristo. Y si sos evangélico, cantaremos alabanzas al Rey del Universo. Y si no sos nada, gracias a Dios y a la Virgencita, quizás te acuerdes, ¿no?, de ese famoso Christus vincit, Christus regna, Christus imperat. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Fuerte, ¿no? Dicen por ahí los que saben historia que Cristo vence era el símbolo que llevaban escrito los aviones que bombardearon y tirotearon a los civiles que estaban en la zona de Plaza de Mayo, logrando matar a más de 300 hermanos, hermanas, allá por el 55. Cristo vence. Saben que voy a abrir un paréntesis, ¿no? Creo que, no sé, está pensada como una provocación fascista esta designación de un militar, hijo de un represor genocida, al frente del Ministerio de Defensa. Y es una provocación atroz y es un retroceso inmenso disfrazado de: miren qué modernos que somos, cómo cerramos la grieta. Además,
de todo esto se viene un modelo de propuesta de educate como quieras en tu casa, sin una mirada de construcción colectiva y además de educación confesional, ¿no? Cristo vence, Cristo reina. Y sumale a esto la legalización de la explotación laboral. Como que la restauración conservadora avanza a pasos agigantados. El jueves, en Naciones Unidas, en la ONU, Argentina fue uno de los 3 países, Argentina, Israel y Estados Unidos, fue uno de los 3 países que avaló el uso de la tortura. ¿Entendieron? Bueno, así están dadas las cosas. Un gobierno que se consolida como imitador de la última dictadura, ¿no? El mismo plan económico a favor de los mismos beneficiarios, ejecutado con la ferocidad sobre sus víctimas. Que sea berreta y esté validado por el voto popular no hace menos peligroso a estos que están hoy en el gobierno. Y cierro paréntesis. Lo asocié al bombardeo del 55, como los bombardean, ¿no? Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Y no es eso la fiesta de Cristo Rey, para nada, no es eso el Rey, ¿no? Nada de eso, ni anda en las nubes con corona, ni es el Rey de tu corazón que te resuelve la vida, ni anda en aviones tirando bombas, ni repartiendo dogmas. Jesús es Rey como testigo crucificado de la vida. Por eso usamos este evangelio. Y a mí en lo personal, y lo he hablado un montón de veces con el Papa Francisco, a mí me gusta más, ¿no? La fiesta del Cristo profeta, el que anuncia y denuncia, el que habla, mira, escucha y abraza como profeta, que propone un mundo nuevo, inclusivo, distributivo, con derechos. Pero bueno, no me toca a mí armar el calendario litúrgico, ¿no? Ni ver qué fiestas pone la iglesia, pero no, avanti con la fiesta de Cristo Rey. El Evangelio de hoy, el Evangelio de Lucas, nos propone, para recordar al Cristo Rey, el relato de la crucifixión. Y creo que lo que está haciendo es recordarnos a los seguidores de Jesús que su reino no es un reino ni de gloria, ni de poder, ¿no? Ni de estafa, ni de cuenta corriente, ni de fondos buitres, ni de offshores, ¿no? Sino que es un reino de servicio, de amor, de entrega total. Por eso el Evangelio que leímos. Y pone el acento en que al lado de la cruz de Jesús había uno, también colgado, que pide en el medio de su desesperación el paraíso. Acordate de mí cuando estés en tu reino. La cruz no es una especie de trofeo que mostramos a otros con orgullo, sino que es el símbolo del amor crucificado. A ver, el llamado es a construir un paraíso, en medio de los crucificados. Padre Juan, una consulta. Me escribían por Instagram. Soy madre de un hijo gay, una mujer católica. Me cuesta mucho aceptarlo. Obvio que a él no le digo, delante de él soy la mejor madre. Pero frente a mí, me cuenta esta mujer en su Instagram, frente a mí no entiendo. ¿Cómo hago? Tengo miedo a mi condenación eterna y a la condenación de mi hijo. Rezo el rosario, no sé qué hacer. Gracias, Padre. Bueno,
cruces como la de esta mamá, que no puede aceptar a su hijo gay porque los curas y la iglesia le hemos metido mierda en la cabeza llena de culpas y condenación. Me llega otro mensaje. Hola padre, me llamo fulano de tal, trabajo en el sindicato tal, en la parte de la obra social. Mi tarea, dice, es recibir a los afiliados, recibir el bono de atención y autorizar los estudios. Y le escribo para contarle que ayer me llama una chica para suspender un turno para hoy y me dice que no puede pagar el bono de consulta. Le digo que venga igual, que se lo voy a pedir, que no se lo voy a pedir. Y me cuenta que vino muy contenta y me dijo, conseguí la plata para el bono. Con mi compañera no se lo cobramos, no podemos hacer eso, pero... Y de agradecimiento nos dejó 2 pizzas que ella prepara para vender, riquísimas. El tema es que nos emocionamos y te juro, padre, que se nos partió el alma y el corazón. Juan, vos lo sabés bien, me dice. Tiene un nene pequeño, tiene trabajo formal, tiene hambre. No se puede con tanta injusticia. No podemos seguir así. Te lo cuento para desahogarme porque sigo choqueada por la situación. Yo tengo un nene de 16 años, me cuenta, y cobro tanta cantidad de plata y no llego. Cruces como la de esa mujer que no puede pagar el bono, o las miles de madres, de mujeres que hoy no pueden pagar la polenta, pero que se encuentran con otro que es capaz de aliviar su dolor. Eliseo tiene 9 añitos. Juan, su hermano, todo mal tatuado, onda tumbero, porque se tatúan ellos mismos, con una sonrisa enorme, ambos los dos, ¿no? Son wichis del lugar más caluroso del mundo mundial, con una mamá que vive en la calle. Juan con sus apenas 15 añitos, su sonrisa inmensa, su idioma atravesado por el wichi, por el español y algunas palabras en inglés, porque Juan, desde que está en casa, lee, escribe, aprendió a trabajar la huerta, usa lavarropa, sabe soldar, juega al hockey, aprendió a esquiar. Y ahora, mientras hace su secundario mezclado con primaria y escuela laboral, decidió estudiar inglés, 4 palabras, pero es su decisión. Bueno, ese Juan me pide ir a buscar a su hermano, me pidió ir a buscar a su hermano, ¿no? Al impenetrable chaqueño. Y alcanzó con un chupetín para que su hermanito Eliseo sonría, se suba al micro y no se quiera bajar por miedo a que no lo llevemos a compartir la vida con sus hermanos. Trajo una mochila con nada y una sonrisa oculta en algún lado. Hoy Eliseo baila, canta, salta, estudia, juega, hizo su expo, anda en bici, sonríe. Cruces como la de Juan, la de Eliseo, la de miles de pibes que andan así, son las que tenemos que salir a rescatar. Ahí está el Cristo Rey. Y podemos hacer un relato enorme de cruces, pero también hay que hacer un relato enorme de abridores de puertas al paraíso, a los sueños, a las felicidades. Hay cruces, pero no estamos solos, hay esperanzas. Y en este contexto de la cruz y la muerte, el Evangelio cuenta que hay un sector
que rodea a Jesús burlándose de él. Los que se burlan son los magistrados, los soldados y uno de los dos malhechores que estaba crucificado al lado de Jesús. Era frecuente, ¿saben?, en la antigüedad, las burlas a los crucificados. Burla que seguimos escuchando y se siguen repitiendo desde el verdadero poder. Burlas que se siguen escuchando y se siguen repitiendo desde el verdadero poder. Miren, en estos 2 años de gestión mileísta, con sus contagios provinciales, tuvimos en 2 años la mayor cantidad de contagios y de muertes por dengues en la historia. Vengo del impenetrable. En estos 2 años se volvieron a registrar casos de sarampión, que era una enfermedad que ya habíamos eliminado del país. Aumentaron 20% los casos de tuberculosis. Ayer, en estos días le dieron el alta a Carlitos. Lo tuvimos así, separado, aislado del resto, porque tenía tuberculosis y lo salvaron en el hospital Perrando del Chaco. Aumentó un 50% los casos de sífilis. Pero lees. Aumentaron en un casi 300% los casos de hepatitis A. Reaparecieron casos de tos convulsa, 5 pibitos muertos ya. La polio, que se había eliminado en 1980 y pico, ¿no?, y las difterias, que se había eliminado en el 2006, pasaron a ser consideradas de nuevo enfermedades de riesgo en los que en bebés que toman la teta. 2 años. ¿Querés otra muestra más de cómo se burlan? Este gobierno importa naranjas de Egipto, cebollas de Ecuador, manteca de Uruguay, chanchos de Brasil, limones de España. Pero lo importante ahora es la reforma laboral, para que los patrones no sufran. No hay laburo, lo traemos de afuera, pero lo importante que vamos a discutir. ¿Ves cómo se burlan? No les importa el trabajo nacional, pero sí la reforma laboral. ¿Querés otra muestra más? Miren lo que nos han hecho discutir en estos 2 últimos años. Miren, ¿son necesarias las universidades? ¿Los evasores de impuestos son héroes? ¿Sirve vacunarse? ¿Existe el cambio climático? ¿Los femicidios son reales? ¿Los gays son pedófilos? ¿El acceso al agua es un derecho humano? ¿El Garrahan es un curro? ¿El cambio climático existe? ¿Está mal desaparecer personas? Si le enseño a un pibe o una piba a cuidarse sexualmente o que use preservativos o que no se contagie, ¿es adoctrinamiento? ¿Los migrantes son asesinos? Bueno, esa es la agenda que nos van proponiendo mientras hambrean, fugan, empobrecen, endeudan, se burlan. Los magistrados se burlan, los poderosos se burlan, ¿no? Los delincuentes se burlan. Se burlan. Era muy frecuente que la cruz sirviera de escarmiento para que cualquiera, una vez que viera la cruz al crucificado, no haga más lío, desistiera de seguir los pasos de los que estaban crucificados. Bueno, hay escarmientos que hoy, de los cuales seguimos siendo testigos. Escarmientos que son parte de la realidad social, política, económica, que no cambia, que vamos a vivir escarmientos peores.
Tendremos gestapos, persecuciones, reformas laborales, represión. Miren, el argumento de la derecha, liberal, fascista, se basa en el odio. Y no solo a Cristina o al peronismo. Odio a todo aquello que pueda joder sus intereses. Pero además, estoy convencido, de verdad que estoy convencido, que no es solo el odio lo que mueve a poner, entre comillas, a un antiperonismo, o a un antiderecho, o a una antijusticia social, o a una antiinclusión, llámalo como quieras. No es solamente el odio lo que los mueve a ese anti, sino también, y fundamentalmente, el miedo a lo que o el peronismo o todos los derechos genera. Tienen miedo, por eso odian. La potencia que tiene todo aquello que genera derechos, que genera sueños, que genera inclusión, la potencia que tiene todo eso, a los anti les genera miedo. Y una clave para tener en cuenta hoy: no quedarnos atentos al odio y estar más atento a la potencia de todo aquello que le genera miedo. El odio nos paraliza, nos esconde, ¿no? Nos hace tener... Bueno, si estamos muy pendientes de ese odio, perdemos. Estemos más atentos a la potencia que tenemos, que le genera a ellos miedo, bronca, odio. Y es ahí donde tenemos que poner nuestra fortaleza. Hay una tarea primordial y fundamental. Nunca quedarnos en el lugar de víctima y nunca dejar de mostrar los dientes. Nunca escondernos, nunca encerrarnos, nunca sin salida y jamás sin pelearla. Tenemos nuestras herramientas. Y creo, y estoy convencido, de que la cruz también fue el símbolo del miedo de los verdaderos dueños del poder, de aquellos que pululaban por el templo, ¿no? Y lo dominaban todo, desde lo económico, desde lo político, de lo religioso. Les daba miedo que Jesús le moviese la estantería. A este hay que sacarlo del medio, porque nos va a terminar jodiendo. Bueno, y lo jodió. Siempre me quedo con esto que dijo alguna vez Engels. El esclavo asumido desprecia la libertad, tilda de loco a los revolucionarios, educa a sus hijos para obedecer y siente orgulloso de traicionar, incluso a los que luchan por él. En la cruz, Jesús se vuelve solidario con todos los sufrientes, con todas las víctimas de la historia. Miren, tenemos todo prohibido menos cruzarnos de brazos, menos sentirnos derrotados, menos ser víctima. La pobreza no está escrita en los astros. El subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Corre y corren años de revolución, tiempos de redención, de resurrección. Las clases dominantes están poniendo las barbas en remojo. Las cosas no les salen como quieren, ¿no? Pero a su vez, ¿no?, anuncian el infierno para todos, para todas, para todes. El odio es mal consejero, ¿saben? Y es mucho más
malo cuando se convierte en dogma. La palabra esperanza, que ahora da vueltas entre nosotros, es mucho más potente que la palabra cambio. No hay nada que movilice más que la esperanza. Y a la esperanza agregale la fuerza de. Y no habrá raza superior, ni dictadura, ni nada, ni nadie que nos haga perder la felicidad. Viva Cristo Rey, jamás vencidos, con esperanza, para adelante, juntos. Viva Cristo Rey y bendición.